My name is Jason Hauglund, and I have been here at St. Joan of Arc since 2013, along with my wife, Kathy, and our 4 boys, Elijah, Caleb, Jonas, and Dominic. It's best if I don't need to look at the notes when I say my kid's name. Just better off that way. I am happy also to welcome you this morning on behalf of our sister parish relationship at St. Joan of Arc. For many years, we have walked together with our community in Tierra Nueva dos in Guatemala. We hope to return soon to in-person delegations, but this week we are having a virtual delegation, and there'll be more on that later. I initially became interested in Sister Parish because I thought it might help my Spanish. Well, and maybe also help some people in Guatemala. But what I ended up learning was, once I joined Sister Parish, I realized Sister Parish was really about being in solidarity and being on a journey with our brothers and sisters in Central America. I've learned so much from the people of Tierra Nueva dos and also from our other partner parishes in Central America. Additionally, I've been able to connect with some of the people here, right here in Minneapolis, that are also part of the Sister Parish and the members here, and I've built some really great relationships right here in Minneapolis. So, today we welcome you wherever you are on your journey, and we're going to be welcoming fellow parishioners Mindy Aller and Kathy Anhut to share the awesome story of Sister Parish. And now I'm going to spin it over into Spanish, just because we've got our guests here that are live with us. Buenos días. Mi nombre es Jason Hauglund. He estado aquí en St. Joan of Arc desde 2013, junto con mi familia, mi esposa Kathy, y nuestros hijos Elijah, Caleb, Jonas y Dominic. También estoy muy feliz de darle la bienvenida esta mañana en nombre de nuestra relación con las iglesias hermanas. Durante muchos años hemos caminado junto a nuestra comunidad en Tierra Nueva dos en Guatemala. Esperamos volver pronto a las delegaciones en persona, pero esta semana tenemos una delegación virtual. Más sobre eso en algunos minutos. Inicialmente me interesé en hermanos iglesias porque pensé que podría ayudar a mi español, que obviamente necesito ayudar, y ayudar a las personas en Guatemala. Pero de veras, cuando uní a las iglesias hermanas, entendí que estamos en solidaridad, que estamos juntos en un viaje con nuestros hermanos y hermanas en América Central. He aprendido mucho y muchas gracias, mis amigos de Tierra Nueva dos. Estoy pensando en la puente y muchas de las otras cosas de la delegación aquí con ellos. Además, he podido conectarme con los miembros de las iglesias hermanas de Minnesota, construyendo relaciones aquí en Minnesota. Hoy le damos la bienvenida donde quiera que está en su viaje. Y le damos la bienvenida a los miembros de la iglesia hermanas Mindy Aller y Kathy Anhut para compartir su historia de Sister Parish. Gracias. Hello, good morning. I am Kathy Anhut, and my husband Charlie and I have been members of St. Joan of Arc for about 10 years. At St. Joan's, I have been involved in Welcome the Stranger Ministry, Mobile Loaves Twin Cities, and for the last 3 years, I have been a newer member of Sister Parish Ministry. My full-time work until recently, yay for retirement, was teaching at Academy of Holy Angels High School in Richfield. And there I taught religion and music, campus ministry, and was the school's liturgy coordinator. Good morning. I am Luis Cuyun, but I'm going to be the voice of Mindy and Kathy today in Spanish. Hola, me llamo Kathy Anhut. Mi esposo Charlie y yo hemos sido miembros de Santa Juana de Arco alrededor de 10 años. En esta parroquia hemos participado en el Ministerio de Bienvenida al Extraño y en el de Panes Móviles de las Ciudades Gemelas. Y por los últimos 3 años he sido miembro
de nuestro Ministerio de Iglesias Hermanas. Mi trabajo era hasta hace poco, porque me jubilé este año, de maestra en el Colegio de Preparatoria Academia de Los Ángeles Santos, en la ciudad de Richfield. Ahí enseñé religión, música y también era la coordinadora de liturgia del colegio. And my name is Mindy Aller, and I've been coming to St. John's for over 25 years, and my constant link has been Sister Parish. I became involved after the first delegation returned from Tierra Nueva dos in Guatemala in 1995. And when I heard them speak about the experience, I immediately felt the call to go and see for myself. Since then, I've been on 6 delegations to Guatemala, participated in the delegations that have visited us here, been involved with our St. John's Sister Parish Committee, as well as serving on the board for Sister Parish, Inc. Hola, me llamo Mindy Aller. He venido a Santa Juana de Arco por más de 25 años y mi conexión ha sido siempre las iglesias hermanas. Empecé poco después de la primera delegación retornada de Tierra Nueva 2 en Guatemala en 1995. Cuando les oí hablar de la experiencia, inmediatamente sentí el llamado a ir y verlo por mí misma. Desde entonces he participado en 6 delegaciones a Guatemala, así como todas las delegaciones que han venido a Estados Unidos, y he participado en el Comité de Iglesias Hermanas en Santa Juana, así como que he servido en la Junta Directiva de la Iglesias Hermanas, Inc. My husband and I have been able to travel and experience many cultures and countries around the world, but one that I have not been to yet is Guatemala. I signed up for the St. Joan of Arc delegation to TN2 in 2020, but that trip was canceled because of COVID. However, through our preparation and in being part of Sister Parish community, I have come to see how special this ministry is to our parish and to the new friends I have met in Guatemala through virtual delegations, Skype and Zoom calls also. I have heard about the impact our scholarships have made in the lives of the youth in the parish, and I have been inspired by the wonderful work of the women's group in TN2. And I have marveled at the dedication of the parishioners there as they care for their community during the pandemic, much like what we have done here at St. John's. The stories of resilience and perseverance are amazing, and I am looking forward to someday meeting all you new friends in person. Mi esposo y yo hemos viajado a diferentes culturas y diferentes países alrededor del mundo, pero no hemos ido a Guatemala. Me inscribí para la delegación de Santa Juana de Arco en el 2020, pero esa delegación fue cancelada por COVID. Sin embargo, durante la preparación y al ser parte de la comunidad de iglesias hermanas, me he dado cuenta de lo especial que es este ministerio en nuestras parroquias y a mis nuevos amigos que ahora conozco por medio de las delegaciones virtuales, así como llamadas de Zoom o de Skype. He oído el impacto que nuestro aporte a las becas hace en las vidas de los jóvenes en la parroquia de Tierra Nueva 2 y me he inspirado gracias al maravilloso trabajo del grupo de mujeres y me he maravillado a la dedicación que todos los miembros tienen cuidando a la comunidad durante esta pandemia, muy similar a lo que hemos hecho aquí en Santa Juana de Arco. Las historias de resistencia y perseverancia son sorprendentes y estoy ansiosa de algún día conocer a mis nuevos amigos en persona. I remember the first time I went on a delegation to TN2. What I noticed most was the strong sense of community. People live with their family, and other family members live close by. They were always stopping in to see one another, to borrow something, to return something, to discuss something, to ask for advice. They happily greet one another as they're walking through the community. They stop to ask questions or discuss a current topic or ask about a sick family member. They have their own organized emergency response network because government services are not always reliable. I realized how our own U.S. culture of individualism
creates a feeling that each person is responsible for themselves, and that this has created a deficit of community. I knew that this was something that I really wanted to address in my own life, so I became deeply involved with St. John's and the Sister Parish Committee. And here I am still with a community that I know I can count on and that you can count on me. At the difficult and joyful times in my life, it means so much to know that I'm being held in prayer by a global community, both here at SJA and in TN2. Recuerdo la primera vez que fui a una delegación a Tierra Nueva 2. Lo que me llamó la atención fue el sentido tan fuerte de comunidad que existe. La gente vive con su familia y otros familiares viven cerca. Siempre se visitan para verse los unos a los otros, a prestar algo, a retornar algo, a discutir algo o a pedir consejos. Ellos muy felizmente se saludan en la calle para preguntar o discutir sobre algún tema, o para preguntar por algún familiar enfermo. Ellos tienen su red de respuesta a emergencias porque los servicios de gobierno no siempre están disponibles. Me di cuenta cómo nuestra cultura en los Estados Unidos de individualismo crea un sentimiento de que cada persona es responsable de sí misma, y esto ha creado un déficit de comunidad. Sabía que esto era algo que quería enfrentar en mi vida, así que participé profundamente en Santa Juana y el Comité de Iglesias Hermanas. Y aún estoy aquí, con una comunidad en la que sé que puedo confiar y ellos pueden contar conmigo. En los tiempos difíciles y los tiempos felices de mi vida, significa mucho saber que estoy apoyada en la oración por una comunidad global aquí en Santa Juana y en Tierra Nueva 2. I think the main reason that I have joined our Welcome the Stranger and Sister Parish ministries was for that gift of building relationships through encounter and accompaniment. With Welcome the Stranger, I've been able to travel to the U.S. southern border and meet people who are seeking asylum in our country. And here at home, I continue to accompany a young woman and her child from Uganda as they are building a new life. These encounters have made a huge difference in my life, and by joining our sister parish, I look forward to more. I can't wait to make my pilgrimage to Sister Parish with open arms and an open heart to grow in faith alongside our friends in Tierra Nueva 2. Creo que la razón principal por la que participo en los ministerios de bienvenida al extraño y en iglesias hermanas es por el regalo de construir relaciones a través del encuentro y del acompañamiento. Con Bienvenida al Extraño he viajado a las fronteras sur de los Estados Unidos y conocido personas que buscan asilo en nuestro país. Aquí, en nuestra ciudad, continúo acompañando a una joven madre y su hijo de Uganda mientras reconstruyen su vida. Estos encuentros han hecho una diferencia tremenda en mi vida y yo, al unirme a iglesias hermanas, estoy en busca de más. Estoy ansiosa de hacer mi peregrinaje a nuestra iglesia hermana con brazos abiertos y el corazón abierto, para crecer en la fe con nuestros amigos de Tierra Nueva 2. I'm on my third career, starting with technology consulting through fair trade and now climate advocacy. And that transition has been influenced by my involvement with Sister Parish, which has given me a sense of my place in the global community and my responsibility to act for social justice. It shifted me from a more academic understanding of global problems to a personal one, from my head to my heart. I am now a global citizen, and I can see the impact of policies and behaviors in the US on my family in Tierra Nueva 2, and how climate change is already exacerbating those struggles. Though I work locally, I now think globally. Estoy en mi tercera carrera profesional, empezando como una consultora tecnológica, luego comercio justo y ahora con abogacía por el medio ambiente. Esa transición ha sido influenciada por mi involucramiento en las iglesias hermanas, el cual me ha dado un sentido de lugar en la comunidad global y mi responsabilidad de actuar por la justicia social.
Me ha movido en un entendimiento académico de problemas globales a un entendimiento personal, de mi cabeza a mi corazón. Ahora soy una ciudadana del mundo. Puedo ver el impacto de las políticas y comportamientos de los Estados Unidos en mi familia de Tierra Nueva 2 y cómo el cambio climático está exacerbando esos problemas. Aunque trabajo localmente, ahora pienso globalmente. In our hearts, we know the power of relationships to transform us and our world. Today we hear the words of Pope Francis, who could have been talking about Sister Parish when he said, "Let us dream then as a single human family, as fellow travelers sharing the same flesh, as children of the same earth, which is our common home, each of us bringing the richness of his or her beliefs and convictions. Each of us with his or her own voice, brothers and sisters all." En nuestros corazones sabemos que del poder de las relaciones para transformarnos a nosotros y a nuestro mundo. Hoy escuchamos las palabras del Papa Francisco, que pudo haberse referido a las iglesias hermanas cuando dijo: "Soñemos que como una sola familia humana, como viajeros compartiendo la misma carne, como hijos del mismo planeta, el cual es nuestro hogar, cada uno de nosotros brindando la riqueza de nuestras creencias y convicciones, cada uno de nosotros con nuestra voz, hermanos y hermanas todos." Our sister parish relationship is a long-term commitment. In 27 years, we have watched each other grow and change. We have mourned the passing of beloved friends. We have walked and prayed through world events, loss and struggle and injustice, all together. We've laughed loudly as we've cooked, sung and danced, played Twister, and shivered across a trek on Frozen Grove Lake. We've challenged each other to look at ourselves more closely and do better as individuals and as communities living out our gospel calling. Find out more after Mass about our virtual delegation this week at the table in the back, and please join us on this journey of blessing. Thank you. Nuestro hermanamiento es un compromiso a largo plazo. En 27 años hemos observado cada uno de nosotros crecer y cambiar, y hemos llorado a la partida de queridos amigos. Hemos caminado y rezado a través de eventos mundiales, pérdidas y luchas e injusticias, juntos. Hemos carcajeado mientras cocinamos, hemos cantado, hemos bailado, hemos jugado Twister y hemos desafiado a vernos cercanamente y mejorar como individuos. También caminamos sobre el lago congelado Grove y hemos estado llamados a vivir el Evangelio. Busquen más información sobre nuestra delegación virtual esta semana y por favor, únanse a esta jornada de bendiciones. Gracias.